Bienvenidos una vez más. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, drama, y por supuesto, mucha información sobre nuestras estrellas favoritas. Y hoy, amigos, prepárense porque el tema que les traigo es explosivo. Literalmente explosivo. Vamos a hablar de nuestro adorado Can Yaman, ese bombón turco que nos roba el aliento, y de un momento, digamos, incómodo que vivió. ¿Se acuerdan de la época dorada de Erkenci Kuş y la locura que desataron Can y Demet Özdemir? Pues bien, una pregunta sobre Demet, una simple pregunta, fue suficiente para que Can se saliera un poco de sus casillas. Y no es que sea un hombre volátil, pero hay temas que al parecer tocan fibras sensibles. Así que hoy vamos a desentrañar qué pasó exactamente, cómo reaccionó Can, y por qué esta pregunta en particular le generó tanta reacción. Vamos a analizar el contexto, la pregunta en sí, y por supuesto, les daré mi opinión sobre todo este asunto. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, de análisis y, como siempre, de mucho entretenimiento. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Sé que lo digo siempre, pero es la mejor forma de que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se perderán nada de lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que ya saben, suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Gracias. Y ahora sí, a lo que vinimos. Empecemos por el principio, el contexto. Estamos hablando de la época de Erkenci Kuş, Pájaro Soñador en español. Una serie que fue un boom, un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Saltaba a la vista. La gente los amaba, soñaba con ellos, los shippeaba a más no poder. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real no tardaron en aparecer. Y es que, vamos a ser honestos, era imposible no pensar que algo pasaba entre ellos. Se miraban, se reían, se abrazaban, parecían una pareja de verdad. El fenómeno Erkenci Kuş, un terreno fértil para el romance y la especulación. La historia de Erkenci Kuş es, en sí misma, un cuento de hadas moderno con toques de comedia romántica. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can Divit, un fotógrafo de renombre que regresa a Turquía para hacerse cargo de la agencia de publicidad de su padre, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos cómicos, se complementaba a la perfección con la química arrolladora entre sus protagonistas. Can Yaman, con su físico imponente, su mirada cautivadora y su talento actoral, se convirtió en el galán soñado por muchas. Su personaje, Can Divit, era un hombre misterioso, aventurero y con un corazón de oro, lo que lo hacía aún más atractivo. Demet Özdemir, por su parte, irradiaba encanto y frescura. Su interpretación de Sanem, una joven ingenua y apasionada, conquistó a la audiencia desde el primer momento. La combinación de ambos, sumada a la calidad de la producción y a la cuidada estética de la serie, generó una conexión especial con el público. El éxito de Erkenci Kuş trascendió las fronteras turcas, llegando a países de Europa, Latinoamérica y Asia. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando un fervor fanático que se manifestaba en redes sociales, foros de discusión y eventos especiales. Los seguidores de la serie, ávidos de noticias y detalles sobre sus ídolos, alimentaban constantemente la máquina de la especulación. El shippeo y la presión del público, el motor de los rumores. La química entre Can y Demet era tan evidente que era inevitable que el público los shippeara, es decir, que deseara que fueran pareja en la vida real. Este deseo, alimentado por la romantización de la historia en la pantalla, se convirtió en un factor importante para la popularidad de la serie y para la presión que sentían los actores. Los fans, a través de redes sociales y otros medios, expresaban abiertamente su anhelo de ver a Can y Demet juntos, y cada interacción entre ellos era analizada al detalle. El shippeo puede ser una experiencia positiva para los actores, ya que aumenta su popularidad y genera entusiasmo por su trabajo. Sin embargo, también puede generar una gran presión, ya que los fans pueden sentirse decepcionados si no se cumplen sus expectativas, o incluso, pueden llegar a invadir la privacidad de los actores. En el caso de Can y Demet, la presión del público fue constante.
Los medios de comunicación, aprovechando el fervor de los fans, se dedicaron a publicar noticias y rumores sobre una posible relación entre ellos. Los paparazzi los acechaban en cada evento y lugar público, buscando capturar imágenes que alimentaran la especulación. Las entrevistas se centraban en preguntas sobre su relación, y cualquier declaración, por mínima que fuera, era analizada y debatida por los seguidores. *** La tensión en el set, el rumor de las discusiones ***. A pesar de la imagen idílica que proyectaban en la pantalla, los rumores sobre la relación entre Khan y Demet no siempre fueron positivos. Algunas fuentes indicaron que, detrás de las cámaras, la tensión entre ellos era palpable, especialmente durante las últimas etapas de la serie. Se hablaba de discusiones y roces debido a diferentes puntos de vista sobre la dirección de la trama y el futuro de sus personajes. Si bien estas informaciones no fueron confirmadas oficialmente, los rumores alimentaron aún más la curiosidad y el interés del público. La idea de una relación conflictiva entre los protagonistas, a pesar de la química innegable en la pantalla, generó una sensación de intriga y misterio. Es importante señalar que la exigencia en los sets de grabación puede ser muy alta, y las largas horas de trabajo y la presión por mantener el éxito de la serie pueden generar tensiones entre los actores. Sin embargo, las posibles discusiones entre Khan y Demet también pudieron estar influenciadas por la presión del público y la invasión constante de su privacidad. *** La prensa y la explotación de los rumores, un círculo vicioso ***. La prensa sensacionalista desempeñó un papel importante en la amplificación de los rumores sobre la relación entre Khan y Demet. Los medios de comunicación, ávidos de noticias que generaran clics y atención, aprovecharon el éxito de la serie y el fervor de los fans para crear un círculo vicioso de especulación. Cada interacción entre Khan y Demet era analizada y debatida en los medios. Cualquier foto o vídeo juntos era noticia de primera plana, y los titulares sensacionalistas alimentaban la curiosidad del público. Las entrevistas se centraban en preguntas sobre su relación, y las respuestas evasivas o ambiguas eran interpretadas como señales de que algo pasaba entre ellos. La prensa, en su afán por generar contenido, a menudo traspasaba los límites de la privacidad. Los paparazzi perseguían a los actores, invadiendo su espacio personal en busca de imágenes que pudieran alimentar los rumores. Los medios de comunicación utilizaban fuentes anónimas y especulaciones para crear historias que, en ocasiones, no tenían base en la realidad. La explotación de los rumores por parte de la prensa generó una gran presión sobre Khan y Demet, quienes se vieron sometidos a una constante vigilancia y a la necesidad de proteger su privacidad. *** La falta de confirmación, el misterio permanente ***. A pesar de la insistencia del público y de la prensa, Khan y Demet nunca confirmaron públicamente que tuvieran una relación amorosa. Aunque se mostraron cercanos y afectuosos en algunas ocasiones, nunca dieron una declaración definitiva sobre su relación. Esta falta de confirmación solo sirvió para alimentar aún más la especulación y el misterio. La decisión de no confirmar su relación pudo deberse a diferentes razones. Podrían haber preferido mantener su privacidad y evitar la presión de la prensa y del público. También podrían haber querido proteger su relación de los posibles efectos negativos de la exposición mediática. O simplemente podrían haber decidido mantener su relación en secreto por motivos personales. La falta de confirmación generó una gran frustración entre los fans, quienes deseaban saber la verdad sobre su relación. Sin embargo, también contribuyó a mantener el interés y la atención sobre la serie y sobre los actores. *** La pregunta fatídica, el detonante de la reacción ***. En medio de todo este contexto de rumores, especulaciones y presiones, llegó la pregunta que desató la reacción de Can Yaman. La pregunta, aparentemente simple, era algo como ¿cómo es tu relación actual con Demet Özdemir? O ¿cómo es trabajar con Demet? La pregunta en sí misma no parecía ser nada fuera de lo común. Sin embargo, para Khan, que había estado sometido a una constante presión mediática y a la insistencia del público sobre su relación con Demet, esta pregunta representó un punto de inflexión. La forma en que Khan respondió a la pregunta fue lo que llamó la atención. En lugar de responder directamente, evitó la pregunta, mostrando incomodidad y tensión. Sus respuestas fueron evasivas, genéricas y poco reveladoras. La reacción de Khan fue interpretada de diferentes maneras. Algunos lo interpretaron como una señal de que algo había sucedido entre él y Demet, y que la relación no había terminado bien.
Otros lo interpretaron como una señal de que Khan simplemente no quería hablar de su vida personal y que estaba cansado de la constante presión. *** Análisis de la reacción. Las posibles razones detrás de la incomodidad ***. La reacción de Khan a la pregunta sobre Demet fue objeto de debate y especulación. ¿Por qué una simple pregunta generó tanta incomodidad? A continuación, se presentan algunas posibles razones. Protección de la privacidad Khan siempre ha sido una persona muy reservada y ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos. La pregunta sobre Demet, que se relacionaba directamente con su vida personal, pudo haber sido percibida como una invasión a su privacidad. Desgaste por la constante presión La constante presión mediática y la insistencia del público sobre su relación con Demet pudo haber generado un gran desgaste en Khan. La pregunta, en este sentido, pudo haber sido la gota que colmó el vaso. Ruptura o desacuerdo Si Khan y Demet realmente tuvieron una relación amorosa, y esta no terminó bien, hablar de ella pudo haberle resultado doloroso o incómodo. La pregunta, en este contexto, pudo haber evocado recuerdos y emociones negativas. Frustración por la sobreactuación Khan pudo haber sentido que la relación con Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella, había sido sobredimensionada y que se había creado una expectativa que no se correspondía con la realidad. La pregunta, en este caso, pudo haberle generado frustración. Evitar más rumores Khan pudo haber preferido evitar la pregunta para no alimentar más rumores y especulaciones. Sabía que cualquier declaración sobre Demet iba a ser interpretada de una u otra manera, y prefirió evitar el tema para no generar más titulares sensacionalistas. La naturaleza reservada de Khan Khan es conocido por ser una persona introvertida y discreta. No es de los que suelen compartir detalles de su vida privada, lo cual podría explicar su incomodidad ante la pregunta. El lenguaje corporal, un revelador silencioso El lenguaje corporal de Khan, al momento de responder a la pregunta, fue un factor determinante para entender su reacción. Su rostro cambió, se notó incómodo, y la falta de respuesta fue bastante reveladora. El lenguaje corporal es una herramienta de comunicación no verbal que puede revelar mucho sobre los sentimientos y las emociones de una persona. En el caso de Khan, su lenguaje corporal demostró. Evitación del contacto visual evitó mirar directamente a la persona que le hacía la pregunta, lo que indicaba incomodidad y evasión. Cambio en la expresión facial su rostro se mostró tenso y preocupado, lo que reflejaba una emoción negativa. Respuesta corta y evasiva sus respuestas fueron breves, genéricas y poco reveladoras, lo que indicaba que no quería profundizar en el tema. Postura defensiva pudo haber adoptado una postura defensiva, como cruzar los brazos o encoger los hombros, para protegerse de la pregunta. Estos elementos del lenguaje corporal reforzaron la idea de que el tema de Demet era delicado para Khan, y que prefería evitar hablar de ello. Mi opinión, respeto a la privacidad y comprensión por la presión En mi opinión, es fundamental respetar la privacidad de Khan Yaman. Él tiene derecho a no querer hablar de su vida personal, y como fans, debemos entenderlo y respetarlo. No debemos presionarlo ni exigirle que nos cuente todo lo que pasa en su vida. Entiendo la curiosidad de la gente. Es natural que nos interese saber qué pasa con las estrellas que admiramos, con las personas que nos hacen soñar y que nos entretienen. Sin embargo, creo que lo importante es encontrar un equilibrio. Podemos estar interesados en su vida, pero siempre respetando sus límites y su privacidad. Además, creo que la actitud de Khan, aunque un poco explosiva, es comprensible. Imagínense estar constantemente bombardeados con preguntas sobre su vida personal, sobre sus relaciones. Debe ser agotador. Y a veces es normal que uno explote, que se sienta harto y que reaccione de una manera que no siempre es la más adecuada. La presión a la que están sometidas las estrellas de cine y televisión es enorme. Tienen que estar siempre disponibles para el público, compartir su vida privada, responder a todas las preguntas. Y a veces simplemente no es posible. El legado de Erkencicus y la trayectoria de Khan Yaman ***.
Más allá de los rumores y las especulaciones, Erkenci dejó un legado importante en la historia de las series turcas. La serie fue un éxito rotundo, cautivando a audiencias de todo el mundo y consolidando a Can Yaman y Demet Özdemir como estrellas internacionales. La serie impulsó la carrera de Can Yaman, quien ha seguido cosechando éxitos en su trayectoria. Ha protagonizado otras series de televisión, ha trabajado en producciones internacionales y ha sido reconocido por su talento y su carisma. Can Yaman ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Ha trabajado duro para perfeccionar su técnica y ha demostrado una gran dedicación a su carrera. Es importante valorar su trabajo y su profesionalismo, más allá de cualquier rumor o especulación sobre su vida personal. *** En conclusión, un llamado a la empatía y al respeto ***. En resumen, la reacción de Can Yaman a la pregunta sobre Demet Özdemir es un reflejo de la presión a la que están sometidas las estrellas de cine y televisión. Es un llamado a la empatía y al respeto por la privacidad de los actores. Debemos entender que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos y emociones. Tienen derecho a proteger su vida personal y a decidir qué quieren compartir con el público. Es importante disfrutar del trabajo de los actores, admirar su talento y apoyar sus proyectos. Sin embargo, debemos recordar que son seres humanos, y que tienen derecho a su privacidad. En el caso de Can Yaman, debemos valorar su trabajo y su profesionalismo. Más allá de cualquier rumor o especulación, debemos reconocer su talento y su dedicación. Agradezco su tiempo, su apoyo y su participación. Los invito a dejar sus comentarios y a compartir sus opiniones sobre el tema. Hasta la próxima.